Ya estoy grabando. Muy bien. Vamos a comenzar. El material que ustedes tienen, y por favor les pido que si alguien no ha recibido el material, me lo diga. El material que ustedes tienen habla de reaccionar es normal y una mirada existencial a la defensa de la vida y lo bueno. En el análisis existencial hay algunas cosas que para mí son muy sobresalientes. Entre ellas es que mira a la persona desde sus recursos, desde lo que hay, no desde lo que le falta o lo que suponemos que le falta. Entonces, en el análisis existencial, reaccionar es una forma de defender la vida. Es una forma de acercarse a defender la vida, a defender lo que yo soy, a defender lo que me gusta, lo que es valioso, las cosas importantes. Se me está moviendo la iluminación aquí. Aunque usted no lo crea, ya empezamos. Les prometo que hice mis bonitas, ¿cómo se llama? Ensayos con las presentaciones en el Zoom, pero de todos modos me dijeron que a lo mejor tiene que ver con mi conexión de internet. Pero volvemos a compartir. Ok. En términos generales, la persona, nosotros, buscamos la defensa de la vida y lo podemos ver desde una mirada que obviamente es la sobrevivencia y es nuestro instinto de sobrevivir. Defendemos la vida, nos gusta vivir, nos gusta estar vivos y entonces buscamos cualquier cosa que sea necesaria para poder sobrevivir, pero la persona no solo busca defender la vida, también busca defender aquello que es valioso para ella, las cosas que le resultan importantes, aquello que le resulta bueno. Desde el análisis existencial, un valor es algo que es bueno para mí, lo que es bueno, lo que me importa. ¿Cómo sé que algo es bueno? Porque me conmueve, porque siento un movimiento interno. El valor no es algo que se piensa, no es algo que se capta racionalmente, es algo que me mueve. Entonces, si en este momento yo les pido que por favor piensen en una de las personas que más quieran y que no han podido ver, van a sentir algo, el cuerpo como caja de resonancia de la existencia resuena internamente cuando yo pienso o capto algo que es valioso. Por lo tanto, la persona, aparte de proteger la vida, también va a buscar proteger aquello que es bueno para ella, lo que le resulta valioso. Por lo tanto, defendemos nuestra existencia, que significa que defendemos la vida física, pero también defendemos las cosas valiosas, no solo la vida física. Frente a la amenaza es que nosotros reaccionamos ante la defensa de la vida y lo valioso, como lo dijimos. ¿Y qué es una reacción? Una reacción es un automatismo, un acto no necesariamente pensado que surge frente a algo que me resulta amenazante. Un automatismo es automático. No media entre la reacción y lo que genera la reacción una toma de postura. Es una parte psíquica. Corresponde a nuestra psique la reacción. No hay decisión en medio. La decisión para nosotros implica que yo puedo ponerme atrás y acompañarme atrás de lo que yo estoy haciendo. En la reacción no hay esta toma de postura, no hay yo voy a hacer esto porque considero que es valioso, esto lo vamos a ver la próxima semana. No existe, la reacción es un así, nada más. Por lo tanto, no es un acto personal. Pertenece a la psicodinámica, está arraigada en el instinto de sobrevivencia y está arraigada a la defensa de la existencia. Entonces, vamos, PowerPoint, tú puedes. No puede. Entonces, si nosotros miramos desde esta perspectiva la reacción, estamos hablando de que el reaccionar es finalmente un acto de la normalidad. No hay nada de malo en la reacción. No hay absolutamente nada de malo en la reacción. Al contrario, es parte de la forma en que nosotros defendemos aquello que nos corresponde, que es propio. Decíamos, reaccionar es normal. Y denme un segundo. Desde el análisis existencial, nosotros consideramos que la reacción es una reacción de coping. ¿A qué se refiere esto? Al verbo to cope,
que implica cómo enfrento yo algo. En términos generales, en nuestras clases de psicología sería el equivalente a los mecanismos de defensa, pero las reacciones de coping para nosotros, a diferencia de los mecanismos de defensa, aunque son reacciones como tal, es decir, insisto, automatismos, están plagadas de recursos. Desde el análisis existencial, nosotros miramos 4 formas de la reacción que corresponden con una situación personal y con un contexto específico, 4 formas de la reacción. Y movilizan a la persona para que pueda hacer algo para defenderse. Es decir, son recursos que se utilizan cuando algo está siendo amenazado. Reacciones de coping. Aunque no son decididos, insisto, están orientados a evitar la muerte o el aniquilamiento. Y quisiera aquí hacer un paréntesis muy grande para explicar lo que es el aniquilamiento. La muerte como tal es adiós, adiós Silvia, bye bye, ya pasó a mejor vida, muerte. Pero el aniquilamiento tiene que ver cuando yo, en un sentido existencial, si pierdo algo de la vida, de lo que es valioso, siento que yo ya no existo. El aniquilamiento se da, por ejemplo, cuando en una pareja alguna de las personas siente que no puede existir sin el otro, esta relación se rompe y entonces es algo tan valioso para mí que me siento aniquilado. No hay nada más para mí. En la terapia con las personas que han perdido una pareja por alguna razón, generalmente lo que tratamos de hacer es ver que la persona entienda que la vida está más amplia que solo la relación, pero hay una sensación de aniquilamiento. Por lo tanto, nosotros no solo reaccionamos cuando estamos frente a la muerte, sino también frente al aniquilamiento existencial. ¿Qué significa esto? Que algo es tan valioso para mí que al perderlo voy a sentir que mi existencia se hace muy estrecha. Les pido ahorita que por favor reflexionen en algún punto de su historia en donde pudieron percibir que la existencia se hacía muy estrecha. Cuando la existencia se hace muy estrecha, pueden venir expresiones de angustia. Entonces, para quienes hayan sufrido ataques de pánico o ataques de angustia, el estrechamiento de la existencia lo que nos hace es que nos falte aire, que nos falte espacio. Este estrechamiento nos hace sentir que estamos en riesgo de ser aniquilados, aniquilamiento existencial. Por lo tanto, las reacciones de coping están presentes cuando hay un miedo a perder la vida. Yo les decía recientemente a otro grupo, es como recientemente cuando oímos la alarma sísmica para quienes están en la Ciudad de México y entonces uno sale volado o en las condiciones en las que sea, ¿no? Uno ve en la calle cosas extrañas en esos momentos, pero la vida está a salvo. O en el aniquilamiento cuando algo mío que es tan valioso se está poniendo en riesgo y siento que si pierdo ese valor, mi vida no va a tener sentido o mi vida va a perder lo que tiene de bueno. Entonces, muy importante saber, se reacciona no solo frente a la amenaza fáctica, ¿no? No solo frente al saber que hay algo ahí que podría estar en contra de mi corporalidad, sino también frente a todas aquellas cosas que promueven la sensación de aniquilamiento, de estrechez de la existencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Continuamos entonces. Es muy importante que nosotros tengamos claro esta diferencia entre morir y aniquilamiento. En el aniquilamiento es estar muerto en vida. Y creo que a nadie le gusta ser zombie. Entonces ahí también se destapan las reacciones de coping. Vamos a ver entonces algunas de las formas de la reacción de coping. Me dicen que tengo que poner esto en un PDF, ¿verdad? Para que sea más sencillo. Así lo voy a hacer para la próxima. Silvia, tengo una duda. Soy Sí. Alejandra Rodríguez. Adelante, Ale. Oye, esto que estás comentando del estrechamiento, Ajá. ¿se puede trabajar con el tema de los apegos? ¿En qué sentido, Ale? Si ¿Alguien podría poner su micrófono en silencio si no es Ale, por favor? ¿Ya escuchas? Micrófono en silencio. Por favor, sí, por favor. Gracias. esto que estás comentando es
es porque uno siente esa ansiedad de perder ya sea una persona, bueno, sobre todo persona, ya por la muerte o porque se fue. Ok. ¿Esto tiene que ver con los apegos o no? Ok, Ale pregunta si este estrechamiento o percepción de que si algo me falta, voy a estar aniquilado, tiene que ver con el apego. Vamos a voltearlo un poco, Ale, porque sería, yo me apego cuando mi vida tiene cierta carencia de valores o diversidad en los valores. Cuando yo tengo una vida que horizontalmente tiene más valores a los que yo me puedo conectar, entonces no dependo de un valor en específico, sino que puedo moverme y encontrar que varias de las cosas que tengo le dan sentido a mi existencia o que es bueno vivir por las otras cosas que tengo. Entonces, yo le daría un poco la vuelta para pensar, más que un apego específico, es cuál es la carencia del contexto de valor que tiene la persona para pensar que su existencia depende de una sola cosa. ¿Sí? Porque cuando nosotros decimos apego, estamos expresando un juicio sobre la persona y el análisis existencial tiene una técnica que es la fenomenología, que lo que nos permite es mirar las cosas como son. Entonces, en ese contexto, decir que se trata de un apego sería una generalización que nos podría orillar a dejar de ver el contexto más grande, que probablemente sea que la persona no puede captar la valencia de todo lo que le ocurre, porque a lo mejor tiene una visión de túnel. No sé si responde esto a tu pregunta, Ale. Sí, sí entiendo. El Entonces, apego es más general y visualiza como más, sí, o sea, en el aspectos, otros puntos de vista, otros. a ver, es que otra vez no me gusta usar la palabra apego, pero cuando alguien piensa que su vida depende de un solo valor, es porque no tiene un contexto de valor muy amplio. ¿Sí? Y si lo miramos desde ese lugar es más fenomenológico que si decimos esta persona está pegada, porque el decir esta persona está pegada estamos emitiendo un juicio sobre una existencia que a lo mejor lo que le falta es otra cosa. Sí. Incluso sin fundamento, me Silvia, imagino. Okay, ¿Sí? gracias. sí. ¿Habría posibilidad de que nos pudieras explicar qué es fenomenología? ¿Cómo no? La fenomenología es un método de comprensión de la realidad y nos dice la fenomenología, hay que mirar las cosas como son. Es el método que nosotros utilizamos desde el análisis existencial para la captación de la realidad, para la captación del otro, del encuentro, para tener encuentro. Entonces, en la fenomenología, lo que decimos es mirar las cosas como son. Y mirar las cosas como son implica que quien observa se planta frente al fenómeno y lo deja que aparezca. Y no le ponemos ni juicios, ni nombre, ni carácter. Lo miramos solamente y tratamos de captar lo que esencialmente sucede en ese fenómeno. El fenómeno es lo que surge. Cuando yo estoy ahorita frente a ustedes y van los lentes para afuera, si yo me pusiera a mirarlos a todos, veo ahí a Claudia Quijas, yo podría decir, Claudia saluda, ahí por favor. Y entonces yo puedo decir, Claudia estaba así con la cabeza de este lado y eso significa que no me está escuchando porque tiene el oído derecho pegado a la nana. No, lo que yo veo es simplemente, puedo describir a Claudia diciendo, Claudia en este momento se encuentra de tal y tal y tal y tal forma y hace esto y esto y esto y esto, y nada más capto lo que está apareciendo del fenómeno. Eso permite que el fenómeno se manifieste en libertad. Porque si el fenómeno yo lo dejo ser, a la persona la dejo ser o lo que estoy mirando lo dejo ser, el fenómeno, y perdón que utilice la palabra fenómeno, pero así es, o sea, así se utiliza, por eso se llama fenomenología, el fenómeno tiene la libertad para manifestarse tal cual es, no necesita cambiar. Por lo tanto, desde la fenomenología, nosotros tratamos de evitar el juicio y realizamos una acción que se llama epogé, que consiste en poner en un paréntesis todo el conocimiento previo y los juicios previos. Entonces, cuando nosotros hacemos fenomenología, para poder captar las cosas tal cual son, tenemos que tener un nivel de autoconocimiento que permita saber cómo interpreto yo las cosas, cuál es mi contexto previo, cuál es mi contexto familiar, y a partir de eso meterlo en esta epogé, en este paréntesis y tenerlo ahí junto a mí. Entonces aparece el fenómeno y en cuanto yo veo que empiezo a interpretar, digo, ok, esto se trata de mi mamá diciéndome
tal cosa. Mi pobre madre no me está oyendo, pero es mi mamá la que me está diciendo esto. Y entonces lo saco, esto no le pertenece al fenómeno, esto me pertenece a mí. Yo me hago responsable de mis contenidos y sigo dejando que el fenómeno esté libre. En términos de la relación interpersonal, cuando yo estoy dando terapia o consejería, lo que sucede es que la persona puede sentirse libre para manifestarse en lo que es y así captando una y otra vez su esencia, yo puedo finalmente completar, que nunca se completa particularmente en la persona, yo puedo completar más o menos cuál es la realidad del fenómeno. Qué chorera, ¿verdad? Pero eso es fenomenología. Entonces, eso es fenomenología. ¿De dónde viene? Viene del siglo pasado. Quien lo inició fue Husserl, pero nosotros utilizamos más la fenomenología de Heidegger. Husserl lo que dice es que realmente tendríamos que captar el fenómeno así en su esencia, sin intervención de nosotros, y Heidegger dice eso no es posible, el fenómeno me afecta a mí, yo afecto probablemente al fenómeno y entonces no lo puedo captar, digamos, Gracias. ¿cómo se dice? No lo puedo captar sin ninguna interferencia. Vamos, siempre hay algo ahí. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ya se me olvidó por qué les estaba diciendo esto. Ok, porque tratamos de no hacer juicio sobre la persona. Lo que buscamos es que las cosas aparezcan tal cual son. Y vamos a mirar ahora cuáles son las 4 formas de las que les hablaba de acuerdo al análisis existencial. La primera forma de reacción de coping vinculada al análisis existencial es evitar lo que me amenaza. Le llamamos movimiento evitativo. Y el movimiento evitativo consiste en poner distancia entre el fenómeno y yo. Poner distancia. Y esta distancia puede ser distancia física o puede ser distancia emocional o puede ser, pero lo que necesito es poner distancia entre el fenómeno y yo para poder mirarlo y saber cómo lo voy a enfrentar. Evitar lo que me amenaza, movimiento evitativo. La segunda forma de la reacción es el movimiento paradójico o paradojal y se trata de hacer mediante un activarme que la amenaza cambie para poder soportarla o hacerla a un lado. Entonces, es cuando está ahí y en vez de irme hacia atrás, lo que hago es ir hacia ella un poco y trato de, mediante un activarme, que no es decidido, es otra vez automático, mediante un activarme, hacer algo para cambiar esta amenaza o poder soportarla. La tercera forma de la reacción desde el análisis existencial es neutralizar la amenaza. Y neutralizar la amenaza es mediante una dinámica defensiva vinculada a la agresión. Aquí estamos hablando de reacciones que tienen que ver más con lo agresivo. Y finalmente, la última es el paralizarme como un mecanismo para sobrevivir, que técnicamente se llama reflejo de postura de muerto. Y el reflejo de postura de muerto es cuando nos quedamos quietos inicialmente y quietos otra vez corporalmente o de otras formas para poder sobrevivir. La forma más extrema del reflejo de muerto es cuando la víctima literalmente le pone el cuello al depredador para con esto bajar el ataque. El depredador muchas veces cuando ve que alguien le pone el cuello desiste del ataque. Entonces, estas son las 4 formas de reacción de coping. Todos, absolutamente todos, tenemos las 4. Todos sabemos hacer estas 4 cosas. Todos. Voy a explicarles cuáles son las reacciones de coping de la primera motivación fundamental. ¿Qué es la primera motivación fundamental? Corresponde con la teoría de las 4 motivaciones fundamentales y esta teoría de las 4 motivaciones fundamentales nos dice que para que yo pueda tener una existencia aprobada personalmente se tienen que cumplir 4 condiciones. Poder ser en el mundo fáctico, en el mundo de las cosas, que me guste la vida, que pueda yo sentirlo valioso, que pueda ser yo mismo, expresarme desde mi autenticidad, desde lo que yo soy internamente, y finalmente la última, que encuentre yo un horizonte de sentido en el que pueda yo conectarme con las cosas que son valiosas. Entonces, las reacciones de coping de la primera motivación fundamental, que es el poder ser,
En el movimiento evitativo es huir. Alerta sísmica y salgo como patas para que os quiero, huyo, adiós, me voy. Movimiento paradójico, luchar. Es ahí está, ya no pude echarme para atrás, ya no pude huir, ahora tengo que irme hacia la cosa. Entonces voy hacia lo que me amenaza y lucho. La tercera reacción de coping de la primera motivación fundamental es destruir, es el odio, o tú o yo. Y aquí utilizamos una frase que a mí me encanta porque siempre genera curiosidad y es, si tu ser no deja ser a mi ser, yo no puedo dejar ser a tu ser. Si tu ser no deja ser a mi ser, yo no puedo dejar ser a tu ser. Es odio. Por eso el odio y el amor pueden estar curiosamente. Lo que no pueden convivir muy bien es el amor y la indiferencia porque son los opuestos. Pero amor y odio sí pueden convivir. Y finalmente el reflejo de posición de muerto, que es la parálisis física. Y para que ustedes se contacten con esto es, ahorita les voy a decir, les voy a hacer un examen sobre todo lo que he dicho hasta este momento. Y entonces alguien hace así. Es el clásico quedarse quietecito, quietecito, ojalá no me vean. Esas son entonces las primeras 4 formas de la reacción de la primera motivación fundamental. Ahora vamos con la segunda motivación fundamental, que es el gustar la vida. El movimiento evitativo es el retraimiento. Y el retraimiento es literalmente hacerme a un lado, quitarme de la vida, hacerme a un ladito, ¿sí? Les voy a pedir que pongan atención ahorita a estas reacciones, porque bajo la amenaza en las 4 esferas que estamos viviendo, aquí es donde probablemente estemos reaccionando de manera más activa. Retraerme es, por ejemplo, está pasando algo feo allá arriba, allá afuera, ¿no? Con esta esfera que hablábamos de la esfera de la realidad externa. No, yo aquí estoy re bien. Aquí estoy, bomba. Retraimiento, me retraigo de las cosas, me retraigo también de la vida. Movimiento paradójico, esfuerzo o rendir, sobreesforzarme. Esta es la reacción de coping que nos conduce al burnout. El movimiento paradójico, este esfuerzo, este querer rendir, es por ejemplo cuando me hacen ahora en el trabajo como maestra, hacer algo que yo no quiero y entonces, no, pues haré el doble. Ya no lo estoy disfrutando, pero yo voy a hacer el doble. Tengo que rendir. Es otra vez un movimiento hacia adelante. La dinámica defensiva es la búsqueda de relación mediante la rabia que es roja. Y ahí les va. A ver si conocen alguno de ustedes estos acontecimientos. En la segunda motivación fundamental, que es el gustar la vida, hablamos de las relaciones. Entonces, estoy peleándome con alguien y este alguien me dice, ya no quiero hablar. Y entonces lo que se pone en riesgo es la sensación de que si él se va o ella se va, voy a perder la relación. Y entonces lo que empiezo a hacer es, no te vayas, a ver, vamos a hablar, a ver, vamos. Y el otro dice, no, mira, de veras, Silvia, ahorita no es el momento. Y yo, sí, ándale. Y entonces lo zarandeo así y le digo, sí, hablemos. Y entonces la persona se volteó y me dijo, ¿qué quieres? Bueno, no es necesariamente la reacción que a mí me gusta, pero lo que estoy logrando mediante esta rabia es que la persona vuelva a entrar en relación conmigo, aunque sea de una manera agresiva. Es una dinámica defensiva que algunas personas la tenemos o la hemos tenido muy aceitada. Zarandear al otro para que vuelva a entrar en la relación conmigo. Y finalmente el reflejo de posición de muerto, que es la resignación. Y resignarse es, como ya lo habíamos dicho, dejar que la vida me pase por encima. No hacer nada. Literalmente dejar que la vida me pase por encima. Que en estos momentos sería el equivalente a dejarnos caer. Cuando la vida se hace estrecha o cuando la vida pierde su gusto en relación con la segunda motivación fundamental, estamos hablando de que la persona puede caer en dinámicas depresivas. Ahí la persona puede sentir, la vida no me gusta, no tiene sabor, es desabrida, y entonces entramos en dinámicas depresivas. Desde el análisis
existencial, la pérdida del gusto por la vida es lo que nos puede conducir a la experiencia depresiva. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y por favor les pido que se vayan revisando ustedes. ¿Qué tanto podría yo estar en alguna de estas reacciones de coping? ¿Qué tanto podría yo estar en muerto? ¿Qué tanto podría estar tratando de huir? ¿Qué tanto podría estar yo en mis dinámicas? ¿Sí? Es importante que lo sepan. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, entonces, cuando nosotros estamos en las reacciones de coping, es difícil que nos demos cuenta que estamos en las reacciones de coping. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Les encargamos que apaguen sus micros, por favor. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? ¿No? Ok. Muy bien. Cuando nosotros estamos en dinámicas defensivas, generalmente no nos gusta que nos digan que estamos en dinámicas defensivas. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en coping, a nadie, o yo no conozco a alguien que le guste que le digan, oh no, estás en coping. Generalmente no es muy bonito que nos digan que estamos en coping, porque finalmente estamos tratando de defendernos. Y cuando nosotros estamos tratando de defendernos, estamos vulnerables. Ok, reacciones de coping de la tercera motivación fundamental, que es el ser yo mismo. Tiene que ver con dinámicas de autenticidad. ¿Qué tanto puedo ser yo como yo soy? Mostrarme como yo soy. Que esto que yo tengo internamente se pueda mostrar al mundo sin ser juzgado. El movimiento evitativo es tomar distancia. Y no es retraerme como hacerme así. Tomar distancia es plantear un límite. ¿Sí? En la tercera motivación fundamental se trata de delimitarme, poner un límite. En mi límite me encuentro conmigo, pero también me encuentro con el otro, porque el otro también tiene límites. Entonces, el primer movimiento evitativo cuando estamos hablando de reacciones de coping es tomar distancia. El movimiento paradojal, sobreactuar, dar la razón. Ajá, sí, tienes toda la razón. Sí, claro, sí. Sobreactuar, hacer que todo está bien. Sí, como, sí, no pasa nada. Dinámica defensiva, marcar límites, que era lo que yo les decía. Aquí sí es marcar límites con un grado de agresividad. Y el reflejo de postura de muerto es disociarme. Es cuando yo no estoy en mí siendo yo mismo, sino que me pongo a hacer algo que no soy. Esta es la reacciones de coping, es la tercera motivación fundamental. Y finalmente, y aquí otra vez les pido que pongamos mucha atención a estas, son las de la cuarta motivación fundamental, que en términos generales son el sentido en la vida. Y aquí así como algo interesante, con Víctor Frank, que es el antecedente del análisis existencial contemporáneo, que es lo que ahorita les estamos compartiendo, desde Frank se habla de sentido de vida y Alfred Langley, el creador del análisis existencial contemporáneo, no, las traducciones estaban mal, en realidad es sentido en la vida. Entonces nosotros vamos a hablar de sentido en la vida. ¿Cuál es la primera reacción de coping de estas? Es la actitud vital provisional. Es actuar como si mañana me fuera yo a morir. Actuar como nada tiene sentido, entonces, oye, mira, ¿por qué no generas un proyecto más grande? No vale la pena. No vale la pena. Mañana a lo mejor me agarra el virus y me muero, entonces ni siquiera lo voy a hacer. El movimiento paradojal es el fanatismo y la idealización. Y les doy un ejemplo. Ahorita en muchos países del mundo, la carencia de líderes que estén llevando bien las crisis que estamos viviendo, la pérdida de estos valores ha hecho que muchas personas se fanaticen con los líderes que tienen. Entonces, dejan de ver la realidad para defenderlos a capa y espada, a como dé lugar, porque lo que necesitan es entrar en relación con un valor, pero como hay ausencia de valor, es decir, no hay sentido en la vida, lo generan mediante el fanatismo y la idealización. Entonces, este presidente, y no estoy refiriéndome a ninguno, la está regando horrible. No es el mejor, porque no hay de dónde agarrarse en el valor. Entonces hay que hacerlo muy grande. Hay que entrar en relación con un valor que es muy grande y eso conduce al fanatismo y la idealización. La dinámica defensiva es el vandalismo, el cinismo y el sarcasmo, que son sumamente agresivos. El vandalismo es obviamente
destruir cosas, el cinismo tiene que ver con decir algo para bajar el valor de las cosas, y el sarcasmo tiene que ver con una expresión que pretende destruir sin ser directo. Y finalmente el reflejo de postura de muerto, que es la desesperación y el nihilismo. La desesperación que dice ya no hay nada que hacer y entonces puedo morir en este momento, y el nihilismo es nada, absolutamente nada es valioso. Estas son entonces las formas de la reacción para la cuarta motivación fundamental. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Ninguno? Muy bien. Vamos ahora a algo que le llamamos economía de las reacciones de coping. ¿Qué implica la economía de las reacciones de coping? Son 4. Cuando la primera no sirve, que es el movimiento evitativo, el poner distancia, me voy a ir a la que sigue, que es el movimiento paradojal o la dinámica defensiva, o llegar hasta muerto. La primera reacción de coping implica un gasto de energía menor que la segunda, que la tercera y que la cuarta. Y me gustaría que ustedes me pudieran contestar por qué la cuarta es la que tiene un mayor gasto de energía. ¿Por qué quedarse en postura de muerto es lo más difícil al momento de reaccionar? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer esto? Vamos. Siento que es básicamente, vaya, el precio que pagamos por aniquilarnos es el más alto. Aniquilar nuestra capacidad para ser felices en el mundo y para manifestarnos es el más alto. Creo que por ahí va en resumidas cuentas. Muchas gracias, Aarón. Sí, se trata de que para estar en postura de muerto, yo necesito contener absolutamente toda mi energía vital. Y jalar toda mi energía vital y mantenerla dentro de mí para quedarme quietecita en cualquiera de las expresiones de muerto que hemos visto, implica muchísimo desgaste. Entonces, no estamos hablando de que todo el tiempo entramos desde la primera reacción de coping. ¿Por qué? Porque aprendemos las reacciones de coping. Y allá anda una buena parte de mi familia, y les voy a contar una historia familiar, pero a mi familia que anda por ahí, shh, no le digan a mi mamá, por favor. Ahí les va. En mi casa, el chin chin sí dicen, porque ya alguien me hizo así como, sí, te voy a acusar. En mi casa, y con todo el respeto para mi abuelita que me va a venir a jalar las patas hoy por la noche, nos decían, primero resuelve y después llora. Primero resuelve y después llora. ¿Y cuál creen ustedes que es la invitación? ¿A cuál de las reacciones de coping nos invitaba constantemente este mandato familiar? Primero resuelve y después llora. ¿A cuál le suena? Al segundo, ¿no? Sí, soy Creo que está entre activista. la segunda o la tercera. A la segunda, sí, soy activista. Me encanta ahí hacer como que puedo resolver el mundo haciendo cosas nada más porque sí. Pero el tema con nuestras reacciones es que no todo el tiempo conocemos exactamente cuál es la preferida, y hay reacciones que están vinculadas al aprendizaje familiar. Entonces, les voy a pedir que ahorita piensen cómo reacciona su papá y cómo reacciona su mamá. Así, apaguen sus cámaras, tómense un segundo, así piénsenlo. ¿Cómo reacciona mi papá y cómo reacciona mi mamá? Es muy fácil. Bueno, piensen cómo es. Y si ya lo tienen, por favor, me gustaría que pensaran cuál de las dos agarraron primero. Porque las reacciones de coping sí son casi tradición familiar. En mi casa, las mujeres reaccionan de una forma y los hombres reaccionan de otra. Y son aprendidas, y más o menos hay una línea general. Mi abuelita era una mujer que resolvía todo, y mi abuelita era maravillosa, pero sí, era ligeramente activista a mi Abby. Y por supuesto que nosotras, las mujeres en la casa, estamos más orientadas hacia el activismo. Entonces, toma ahí nota de para ti cuál sería tu reacción preferida.
¿cuál sería para ti la reacción preferida? ¿Sí? Y date cuenta de dónde viene. Es importante que lo sepas para que sepas distinguir si te estás llevando un poco a donde no quieres ir a través de las reacciones. Ahora, hasta aquí lo que vemos es que las reacciones de coping son recursos para enfrentar una amenaza. Por lo tanto, cuando alguien en terapia me dice, es que yo quiero quitarme las reacciones de coping, le digo, bueno, pues hay que me inviten a tu funeral, porque el tema fundamental es que las reacciones de coping sirven para sobrevivir o para evitar el aniquilamiento. Por lo tanto, no tratamos de quitarlas, tratamos de conocerlas para saber qué tanto las tengo fijas en mi conducta. El tema general de las reacciones de coping es qué tanto están en la persona de forma fija. ¿Y cómo es esto? Es cuando la persona reacciona de la misma forma una y otra vez frente a distintas situaciones, distintas preguntas o distintas personas. ¿Sí? No hay manera de que yo cambie mi forma de responder. Estoy dando la misma respuesta una y otra vez. Y la persona siente que no tiene otra forma de resolverlo o que no tiene una manera distinta más que esta reacción que se repite una tras otra, tras otra, tras otra. La persona se siente, por lo tanto, atrapada e impedida para decidir. Generalmente, cuando alguien sabe que ya está atrapado en sus reacciones de coping, es cuando busca ayuda mediante la terapia, el acompañamiento, la consejería. Pero nosotros, en algunas ocasiones, no nos damos cuenta cuando estamos atrapados en las reacciones de coping. Por ejemplo, yo quiero tener una pareja, pero cada vez que me acerco a una pareja potencial, lo que hago es que me entra tal nivel de desesperación que huyo. Pero como no me enfrento a una persona cada 2 minutos, sino cada 2 años o cada 6 meses, entonces no me doy cuenta que en esa situación en particular tengo las reacciones de coping fijadas de una forma. Por supuesto que cuando la reacción, por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo en las distintas esferas, cuando la reacción es más evidente, entonces podemos darnos cuenta cómo es que tenemos fijas las propias reacciones de coping. Entonces, la invitación es para que ustedes vayan analizando cómo es que reaccionan, cómo se va dando la economía de las reacciones de coping en su caso. O sea, yo me salto el movimiento evitativo y me voy directito al movimiento paradójico y de ahí crezco hasta quizá la postura de muerto si no soluciono o si siento que sigue habiendo mucha amenaza, y en qué temas son en los que yo estoy particularmente con las reacciones de coping fijas. Esto es muy importante. No en todos los temas lo hacemos, pero ya cuando es demasiado, insisto, es cuando la persona decide que necesita ayuda. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Silvia, yo tengo una pregunta. Sí, Sara. O sea que, haz de cuenta, en diferentes aspectos de tu vida, tú puedes tener diferentes reacciones de coping. O sea, yo ante el trabajo puedo tener la reacción de coping de la dimensión defensiva, puede ser. Sí. Pero a lo mejor en mi vida personal, la de evitativo. O sea, vamos como, no sé, viéndolo como de una manera muy visual, como sacamos la carta dependiendo del fenómeno, más o menos así. Sí, pero generalmente, Sara, empezamos por la que más conocemos. Ok. O sea, ¿Sí? como que sí tendemos a casarnos más con una que con otra. Por Pues eso es la que más conocemos, es la que más Ok. conocemos, sí, sí. Es como la persona que tú le preguntas algo y está defensiva y te muerde, ¿no? Que está reactiva y te muerde, así, y no sabes ni por dónde, pero es la forma en que tiene ahorita la reacción. Yo sé que ustedes no hacen eso y que todos son muy buenas personas y que ustedes no reaccionan y están en estado zen, pero es muy importante conocer en qué temas y bajo qué tipo de reacción estoy. Cuando la reacción... sí, Rosy. Soy Betty. Así, Perdón. Betty. Es Sí, mi tía Betty, le digo siempre tía, pero hoy le voy a decir Betty. Hola, tía Betty. Dime, tía. y lo que pasa es que ahorita lo que había comentado la compañera, Sara, yo ajá. también lo veo, o sea, yo veo las personas que en un lado tienen una reacción diferente, por ejemplo, muchos padres de familia. Uh-huh.
en el trabajo reaccionan totalmente diferente y con sus hijos se deshacen y, o sea, es una reacción diferente. Sí, pero a ver, acuérdense que yo reacciono frente a la amenaza. O sea, cuando nosotros estamos hablando de reacciones es porque hay una amenaza, no estamos hablando del comportamiento en general. Sí, entonces, siempre que haya una amenaza o la percepción de una amenaza es cuando yo voy a reaccionar. Que el comportamiento sea distinto en los distintos ámbitos es totalmente normal. Nada más que si algo me amenaza, no voy a reaccionar de la misma manera si me amenaza mi pareja, así me amenaza mi jefe. Pero si frente a mi pareja y a mi jefe estoy reaccionando constantemente de la misma manera, aunque quizá ya ni siquiera haya amenaza, es cuando hablamos de que estamos frente a una reacción de coping fija. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir el comportamiento, digamos, normal con lo que es reactivo. Lo reactivo surge cuando estoy frente a algo que amenaza mi vida o mi existencia, que no es lo mismo, ya hablamos de muerte y aniquilamiento. Entonces, nada más ahí hay que distinguir, ¿sí? Sí, Rosy. ¿De qué depende que reaccionemos como tu papá o como tu mamá? Porque dijiste, ¿cuál fue el que recordaron o que evocaron primero, el papá o la mamá? No tengo la menor idea, Rosy, pero casi ves una línea ahí directita. No sé a qué se deba. Probablemente a la cercanía, no tengo la menor idea. Pero las familias tienden a reaccionar de formas más o menos comunes. Y, Ok. ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo estoy reaccionando? Las reacciones de coping se aprenden en el contexto familiar y social, también en el social. Todos tenemos una reacción de coping predilecta. No todo mundo reacciona igual frente a las mismas situaciones y existe una economía de las reacciones de coping. Insisto que es cuando no funciona la que me quita menos energía, voy subiendo hasta llegar al reflejo de muerto. Y cuando alguien está en reflejo de muerto, y ahí es para las personas que ahorita estén conviviendo con alguien que esté en reflejo de muerto, a un muerto no se le levanta haciéndolo así. A un muerto se le levanta metiéndolo a la vida poco a poquito. Entonces, si ustedes están en muerto, en reflejo de muerto, en algunas de las circunstancias que hemos visto, no traten de entrar a la vida muy rápido. A la vida se le comienza a agarrar el gusto poco a poquito. Otra vez vamos entrando en el gusto por la vida poco a poco. En duelos muy fuertes, en los momentos que estamos viviendo frente a pérdidas que son terribles de personas que estaban bien hoy y mañana ya no están. Cuando alguien llega al reflejo de muerto, no hay que zarandearlo para que entre a la vida se le conecta poco a poquito y mediante pequeños sorbitos de gusto para que la vida vaya calentando el corazón y vayamos regresando poco a poco a lo que nos gusta y a volver a sentir el valor de vivir, el valor fundamental, saber que es bueno que yo viva y que la vida en sí es buena. Muy bien. Silvia, una pregunta rápida. Alguien Sí. que está constantemente en postura de muerto, ¿es porque le urge terapia? O sea, ¿sí es recomendable que tome terapia? Sí. Cualquier persona que está en cualquier reacción de coping constantemente, la invitación es a que busque ayuda, porque el problema es que cuando tú no puedes cambiar la respuesta que das a las preguntas de la vida y no puedes tomar una postura personal, no puedes aprobar tu vida. Y desde el análisis existencial, aprobar la vida implica darle el sí a lo que yo hago y a las condiciones de la existencia y con esto acompañarme sintiendo que yo perfilo, conformo mi vida y me plasmo en la realidad. No se trata de ser felices necesariamente. Hay condiciones que no nos permiten ser felices, pero sí nos permiten tener esta sensación interna de aprobación. Le doy el sí a la vida. Le doy el sí a las condiciones en las que estoy. No son necesariamente las condiciones que más me gustan, pero puedo ir en esta vida, puedo aprobarme, puedo acompañarme, puedo decirme sí. Una persona que está constantemente reaccionando es porque está percibiendo una amenaza constante que no necesariamente está ahí. Y entonces cualquier persona que se viva amenazada difícilmente va a poder generar el autodistanciamiento que se necesita para decirle a la vida sí. Entonces, cualquier persona
que está en eso, la invitación es a que busque ayuda para que pueda ampliar el contexto en el que está y encontrar salidas y encontrarse a sí misma y encontrar su postura frente a lo que sucede. Y también, primera motivación fundamental, pueda acercarse a lo que la realidad es, a lo que realmente la realidad es. ¿Es realmente la realidad tan amenazante? ¿Es realmente una amenaza constante lo que está ahí para mí? ¿Qué es lo que estoy defendiendo? ¿Y cómo lo puedo defender de mejor manera? Desde una toma de postura personal, sin tener que estar reaccionando. La reacción, insisto, estrecha la existencia. Entonces, vivir una existencia estrecha no es lo más lindo. Si nosotros tenemos una amenaza como la del coronavirus durante 3 meses, por supuesto que la tendencia va a ser a que la reacción de coping se fije, porque la amenaza está ahí. El tema es que nosotros, frente a esto, y lo vamos a ver un poco más adelante, no podemos sostenernos todo el tiempo reaccionando y reaccionando y reaccionando. Por ejemplo, no sé si han oído de la gente, y creo que lo mencioné la semana pasada, que ya tiene la piel de las manos muy maltratada por andarse lavando 200 veces las manos al día. Lavarse las manos desde una postura personal sería poder ver la realidad y decir, hoy no he salido de mi casa, mi familia no ha salido de mi casa, me voy a lavar las manos, sí, de manera natural, pero no me la voy a lavar 200 veces. O no me voy a poner 80 veces gel antibacterial. Hay personas que están reaccionando sin poder entrar en contacto con la realidad. Hay lineamientos específicos que nos indican qué es lo que tenemos que hacer frente al virus. Y en la reacción, por ejemplo, que sería un movimiento paradójico, se están sobreesforzando por mantener la limpieza. Algunos epidemiólogos están señalando que mucha de la gente no va a tener problemas con el COVID, va a tener problemas con otras enfermedades porque están suprimiendo su sistema inmunológico mediante estar limpiando absolutamente todo. Entonces no hay nada que el sistema inmunológico pueda enfrentar. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? ¿Nadie? Sí, Ok, sí. una duda, comentario. ¿Quién habla? Habla Rita. No sé. Hola Rita, sí, dime. Perdón, hola. Con respecto a eso, digamos que me lo recuerdo por lo del lavado de manos. Ajá. Una vez que uno está en un entorno seguro en su casa, puede relajarse. Esa es la idea, ¿no? Pero yo lo que detecto, y creo que muchos compartirán esta sensación, es como de sí quiero salir, sí quiero mi vida normal, pero a la vez salgo y estoy ansiosa. Claro. No controlo ese entorno. Entonces, a lo mejor sí puedo, digamos, armonizar mi vida alrededor de mí, pero una vez que termine esto, ¿qué va a quedar de mí, no? O sea, ¿en qué momento voy a querer salir de verdad? Sí. Voy a comer una garnacha en la calle. ¿Qué va a pasar? A mí eso me da mucha ansiedad. Sí, por supuesto. Sí, el tema fundamental en este caso es poder saber cómo es la realidad. Y la otra, y lo discutía hoy con Emilia Escalante, que es la coordinadora de todos estos contenidos, se encarga de corregirme. Nosotros, y me dijo Emilia, los voy a asustar. Emilia me decía, no les hables del umbral de la muerte, no les hables del umbral de la muerte porque es algo muy fuerte. Hay un concepto en el análisis existencial que dice, todos tenemos que cruzar el umbral de la muerte. ¿Cuál es el umbral de la muerte? La posibilidad, Rita, tristemente, de que por mucho que nos cuidemos, lo lamento, lamento decirles esto, ahí está la posibilidad de enfermar, ahí está la posibilidad de no estar, ahí está la posibilidad de morir, ¿no? Y eso es lo terriblemente angustiante, porque levante la mano quien se quiera morir. O sea, yo calculo que si ustedes están aquí es porque ninguno se quiere morir. Y si alguien se quiere morir, por favor, viene y me dice para empezar a tener terapia. Pero en términos generales es entender que no hay un control total sobre las cosas, porque no tenemos control sobre nuestra vida ni sobre nuestra vulnerabilidad, que tenemos que ir por este duelo vinculado a saber que en algún momento esta vida nos va a enfrentar a nuestra propia finitud y tratar de que sea lo más lejano posible, ¿no? Entonces,
tú misma puedes ir estableciendo cuáles son algunas reglas que te permitan salir al mundo sin sentirte en riesgo y también ir tocando la realidad poco a poco de tal forma que vayas aprendiendo en dónde te sientes más segura, ¿no? Y ver la garnacha, pues ve y en vez de comértela afuera, la metes a tu casa, la metes al horno de microondas, la calientas 2 minutos y luego ya te la comes con tranquilidad y alegría. Pero no podemos aislarnos del hecho muy real de que sí estamos en riesgo, pero no necesariamente por el COVID, ¿eh? O sea, el riesgo está ahí y es nuestra propia finitud. Entonces, ir a través de este duelo y tomar las medidas que se requieren en contacto con la realidad. En contacto con la realidad. No perder de vista eso. La realidad es muy potente en el sentido de que arroja mucha más información desde la cual nosotros podemos agarrarnos para cuidarnos, para protegernos, para ser responsables. Y sí, la angustia es normal, Rita. La compartimos, creo que todos. Y si no todos, y si no la comparten es que están en movimiento habitativo, no es cierto. Pero bueno, valdría la pena considerar. Sí. Tengo una pregunta. Ahorita mencionabas que, pues, básicamente... ¿Aaron? Sí, soy yo. Dime, Aaron. Ajá. Mencionabas que básicamente hay que llegar al punto en el que crucemos el umbral de la muerte. Sí. Esto significa que básicamente aceptemos que existe una posibilidad, más no necesariamente una probabilidad de que vayamos a morir. Y en el mundo todo es posible. Sí. Entonces, a ver, Aaron, te voy a dar una mala noticia. Todos nos vamos a morir. No significa que nos vayamos a morir de COVID, pero sí. Ajá. Exacto. A lo que me refiero es... Nadie se ha ido de susto, ¿verdad? Muerte, perdón. Posibilidad de muerte versus probabilidad de muerte en el, no sé, en un lapsus de tiempo más o menos cercano en el que estamos técnicamente como que con salud y vaya, en el que está todo bien hasta ahorita. Existe la posibilidad, pero la probabilidad es muy baja. Fácil, hasta ahí. Vaya, no es mi caso, pero detecto que... a ver, Aaron, háblame de ti. Háblame de ti, Aaron. Vaya, yo sí puedo enfrentar esa parte y hasta cierto punto con tantito, digámoslo así, desapego. Porque sí me he puesto a pensarlo. De hecho, en terapia con Silvia, es maravillosa Silvia, gol, ya. Hemos visto esa, pues hasta la posibilidad y, ¿por qué no? O sea, ¿qué va a pasar cuando suceda, cuando llegue? ¿Cuál es tu pregunta, Aaron? Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer, digamos, en mi relación con una persona que siento una percepción muy evitativa con respecto a la idea de cruzar ese umbral de la muerte? Nunca se hace nada con alguien que no puede cruzar el umbral de la muerte. Nunca se hace nada con alguien que no puede cruzar el umbral de la muerte, porque el umbral de la muerte se cruza cuando uno está en posibilidades de hacerlo. Y si alguien ahorita está en movimiento evitativo, lo dejo estar en movimiento evitativo, porque lo que necesita es estar en movimiento evitativo. Entonces, pero está en movimiento evitativo siempre. Pero tú dejas que la persona esté en movimiento evitativo y en todo caso te podrás hacer una ligera propuesta, pero cuando alguien está, tú no sacas a alguien de una reacción de coping, porque si lo sacas de la reacción de coping sin darle el piso de la realidad y las posibilidades de la toma de postura, lo puedes volver un poco loco, lo metes en una angustia terrible. No, cuando alguien me dice, estoy evitando, qué bueno que estás evitando, felicidades. O sea, ahorita que Rita dice, me da angustia, qué bueno. O sea, señal de que está viva y se quiere defender y quiere vivir. Entonces, no traten de salirse de las reacciones de coping, ni traten de sacar a alguien de su reacción de coping. No. Tú no sacas a alguien de un lugar hasta que tenga otro sostén que le permita sentir, aquí estoy yo. Aquí está la vida, aquí está el piso que me sostiene finalmente. Entonces, tú lo acompañas a través si es alguien que te importa, lo acompañas a través de su reacción, pero no lo sacas. En todo caso, invitas a que vaya con alguien que pueda ayudarle.
pero no lo sacas, lo acompañas. Esa persona está sufriendo. O sea, imagínense todo el tiempo estar viviendo con esta amenaza. Cerramos nuestros micrófonos, por favor, porque ahora sí me... miren, el doctor Alejandro Velasco, que fue discípulo, es discípulo de Alfred Langley, o fue discípulo de Alfred Langley, y estudió con Víctor Frankl, él dice algo que es maravilloso y es, no se empatiza con lo enfermo. ¿Qué significa esto? Si alguien está en una reacción de coping y lo que me pide es que nos hagamos un búnker y entonces lo construyamos y vayamos rápidamente y nos metamos ahí, yo no puedo empatizar con eso y hacer el búnker. Lo que sí le puedo decir es, lamento mucho que estés tan angustiado que a lo mejor necesites un búnker. Que no es lo mismo que sí, hagamos el búnker. ¿Sí? Entonces, no sacamos a la persona de su reacción de coping, la acompañamos. Y en este caso, Aarón, nos acompañamos en nuestra propia reacción. Este es el motivo por el cual ahorita ustedes están aprendiendo esto, porque no se trata, y se los iba yo a decir, no se trata de ver en el otro nada más cómo reacciona, ¿no? Cuando hemos dado esto mismo de reacciones de coping en un taller muy divertido que se llama La tragedia de los tapetes, siempre les digo, ya están pensando, ay, fulanito reacciona así, él está en esta reacción. Se trata de mirarnos a nosotros mismos y acompañarnos en nuestra propia reacción. Si ustedes se fijan bien, el fondo es que cuando yo estoy reactivo es porque me estoy sintiendo amenazado. Y al sentirme amenazado, necesito quien me acompañe en esa vivencia de angustia para encontrar los recursos que me permitan salirme de eso. Entonces, el camino, Aarón, es acompañar al otro. Acompañarlo implica a lo mejor darle una pequeña recomendación o una pequeña sugerencia de que busque ayuda. Yo le puedo decir, cuando tú estás así, me pasa esto, pero tratar de sacarlo de la reacción es cuando yo les decía, no levanten a un muerto. Cuando alguien está en reflejo de muerto, no lo sacas a pellizcos. Primero le das un tecito así calientito y rico para que se lo tome y lo disfrute. Y después va entrando en la vida, va entrando a la vida, va entrando al sí mismo, va entrando a sentir el sostén, la protección, el espacio. ¿Ok? Oye, Silvia, ¿Sí? ahí no sé si eso después lo veríamos o no sé si tenga que ver esta pregunta, Ajá. pero ahí, en el caso de un niño, sí se valdría la pregunta, ¿verdad? Ahorita. Sí. No sé cuál es la pregunta, tía, pero es mi otra tía. No, tú me paras, ¿eh? Sí. En el caso de un niño, por ejemplo, cuando estás viendo que esa es su reacción recurrente y entonces tú le das el beso, le das el abrazo, en donde él efectivamente está sintiéndose muy bien, Ajá. pero él empieza a llamar la atención porque eso es lo que él va a estar buscando, llamar la atención para hacer atención. ¿Sí? Ajá. ¿Tendríamos que seguir usando esos recursos o es peligroso en el sentido de que, por ejemplo, se fija la reacción? La amenaza y entonces él va a buscar a lo mejor un golpe, a lo mejor que alguien le haga daño, a lo mejor ¿para qué? Para volver a recibir entonces ese beso, ese abrazo o esa atención. Ahí lo que hay que definir sería realmente a qué está reaccionando. Si yo estoy viendo una reacción, el tema es ir a fondo para ver a qué está reaccionando y de qué manera yo puedo hacer que él tome postura. El problema, y para quien trabaje con niños, el problema es que cuando yo trabajo con niños no estoy trabajando con la patología del niño, estoy trabajando con la patología de los papás. Entonces, ahí el chiste es no entrar otra vez a sacarlo de la reacción de coping, sino indagar cuál es el origen de la amenaza y con base en eso que él pueda generar recursos para acompañarse a sí mismo, y los niños lo logran. Y les invitaría a que lean los libros de Andrés Gottfried, el argentino, doctor Gottfried. Les voy a pasar los datos. Él está haciendo la adecuación de la mirada analítico-existencial en niños y adolescentes y es el mejor desde mi particular punto de vista.
pero ahí en este caso es la pregunta, cuando yo veo a un niño en coping o haciendo algo, ¿qué me está pasando a mí que yo estoy reaccionando también a lo mejor? Y si comprendo de dónde viene y cuál es la amenaza para el niño. Ok. Reacciones de coping y realidad. Las reacciones de... Gracias. Gracias. Las reacciones de coping se encuentran al servicio, insisto, de la sobrevivencia de la persona, por lo tanto son recursos. No se trata de eliminarlas ni de controlarlas. Y aquí, por favor, lo subrayo. No se trata de eliminarlas y tampoco de controlarlas. No se trata de eso. No se trata de entrar en un estado de negación de la reacción, un estado zen de nada me pasa, nada me afecta, nada me amenaza, porque entonces estamos haciendo una reacción de coping. Cuando están en concordancia con la realidad son muy valiosas. Solo cuando no corresponden con lo que sucede es cuando es necesario comprender por qué estamos reaccionando, ante qué estamos reaccionando. Ahorita es más o menos claro ante qué estamos reaccionando en el afuera, pero en las esferas que hemos hablado y que vamos a ver más adelante, habría que preguntarnos en esas esferas a qué estoy reaccionando. Y no necesariamente se reacciona ante lo evidente, que es así como, sí, ya sé. No, hay cosas que son muy sutiles. Recientemente en un seminario que tomamos con Alfred Langley, Alfred hablaba de que ahorita están surgiendo problemas que antes no se veían en las parejas o en las familias porque uno se salía de su casa y entonces pues ya no tenía por qué enfrentarlas, ¿no? Ya, pues yo me salgo de mi casa, pero ahorita que no me puedo salir, tengo ahí enfrente al elefante blanco que estuve negando durante mucho tiempo. Entonces, las reacciones para cada esfera son distintas y tenemos que ver qué tanto de realidad me está pegando o qué tanto yo estoy percibiendo una amenaza que no existe como tal o qué tanto están apareciendo amenazas que antes yo no había visto o a las cuales les había aplicado el hoy no te veo, mañana sí. Entonces, les voy a pedir que ahorita tomemos unos minutitos, 2 minutos nada más, y les voy a pedir que todos apaguen sus cámaras, que tomen 2 minutitos nada más para poder escribir en sus cuadernos o en sus notas de la realidad externa, qué es lo que estoy viviendo como una amenaza. Y voy a ir hablando un poco y ustedes van tomando notas, ¿sí? De la realidad externa, ¿qué es lo que me amenaza? Hay 2 amenazas generales o comunes para todos. La primera de ellas tiene que ver en el ámbito de la salud. ¿Qué es lo que me amenaza allá afuera? ¿Cómo estoy viviendo esa amenaza? Y les voy a pedir que si es posible y si lo tienen más o menos claro, escriban una frase que diga, me amenaza o siento miedo de o creo que va a pasar y escriban qué es lo que creen que puede pasar. En mi caso, por ejemplo, la amenaza más grande implica que mi madre tiene casi 80 años y no quiero que se enferme y tampoco quiero que se muera. Y por supuesto que por mi cabeza pasa la posibilidad de que eso suceda. Y no quiero que eso suceda. Entonces me resulta amenazante y entonces a mi madre la he tenido aislada desde hace mucho tiempo. Casi secuestrada, ¿no es cierto? Pero evito que salga, ¿sí? Entonces, una parte es una parte muy asentada en la realidad, pero otra parte de momento no lo es. Entonces, estoy trabajando para que ella salga y en las mejores condiciones. ¿Qué es lo que me amenaza del virus? ¿Y qué me amenaza de la economía? ¿Qué es lo que me amenaza de eso? ¿Dónde veo que hay riesgo a algo valioso o a mi propia vida? A la vida de otras personas cercanas a mí, de familiares, de amigos, de parejas. ¿Qué es lo que me amenaza de eso? Entonces, por favor, escriban ahí. Y si alguien me dice, no, a mí no me amenaza nada, yo estoy súper bien, te pido que revises qué tanto estás en un movimiento evitativo. Ahí nada más te lo dejo tantito. Segunda esfera, el contexto compartido, el ámbito del trabajo, de la actividad.
¿Qué me amenaza de eso? Previamente, en el contexto externo, de la realidad externa, ¿qué me amenaza en términos de la economía a nivel general? ¿Dónde percibo que hay algo que podría poner en riesgo lo mío, lo propio, lo valioso? Yo les compartía la semana pasada, en este caso, mi instituto, ¿no? Me da miedito qué va a suceder. Y ahora me voy al contexto compartido. En el contexto compartido, trabajo, ¿qué es lo que me amenaza? ¿Hay algo que está ahí para mí poniéndome un foco rojo? Siento que algo mío está en riesgo, mi trabajo, mi ingreso, mi estabilidad económica, mis planes a futuro. Tomo nota. Y ahora, si ya lo tomaste, me voy al contexto personal. Y en el contexto personal tiene que ver con cómo están mis relaciones en mi casa, cómo están mis relaciones con mi pareja, con mis hijos, cómo está la estabilidad ahora, cómo es la calidad de lo que pasa en casa, qué está en riesgo ahí dentro. ¿Hay algo que me amenaza de mi contexto personal? Tengo una pareja, pero no nos podemos ver tanto porque estamos en confinamiento. ¿Hay algo ahí que me amenaza? Empezaba yo una relación y ahora no sé qué va a suceder con esa relación. O me doy cuenta que no tenemos para dónde hacernos juntos. ¿Qué me amenaza ahí? Ya ahora a mi mundo interno. Y esta, subrayo, es una de las cosas más complejas, ¿sí? En el mundo interno, la amenaza tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo esperaba, pero de mí. Siento que no tengo la fuerza interna para soportar una pérdida más. Yo no siento que pueda con eso. No puedo. Si tuviera yo una pérdida en este momento, sería espantoso y no sobreviviría. Y si ya tienen esta pequeña lista, les voy a pedir que ahí juntitito escriban si están reaccionando y si más o menos pueden ver cómo es que están reaccionando. Es que están en movimiento evitativo, es que están en su reflejo de muerto, es que se activaron, es que están agresivos, es que están mordiendo al compañero. Y quisiera yo hacer ahorita una diferencia que para mí es muy importante y les voy a pedir que me miren a mí. En el movimiento paradójico se trata, hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Una cosa es decidir y actuar y otra cosa es activarme nomás porque sí. Activarme nomás porque sí implica hacer esto y sentir que estoy haciendo algo. Eso no es actuar. Actuar es poder tomar una decisión, tomar postura y hacer algo, pero no es nada más activarme. Entonces, de estas 4 esferas, te invitaría a que junto pusieras cómo es que estás reaccionando. ¿Cómo es que estás reaccionando? Tómate ahí tu tiempo. Ok. Les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras. Ok. Y si alguien quisiera compartirnos, no quiero que nos compartan así como cosas muy íntimas, de manera muy breve, si alguien quisiera compartirnos si detectó alguna reacción ahí que le llame la atención, algo que no se había dado cuenta inicialmente. ¿Alguien? Yo. Sí, Mariela. Buenas noches a todos y todas. Analizando en base a todo lo que tú has explicado durante la clase, sí me puedo dar cuenta de que he tenido una reacción evitativa. Ok. Porque
en la medida de lo posible y a lo máximo trato de no salir desde el momento que dejé de elaborar. Sí tengo miedo, entonces no superaría una pérdida en este momento. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias por compartir. Lo que nos comparte Mariela nos pone en este punto. Claro que hay una amenaza y lo que ella hace ha sido separarse, ¿sí? No salgo. Y hay que ver ahí si la reacción de no salir corresponde con la realidad o se está ya haciendo demasiado estrecha la existencia. Pero ese es un trabajo que te va a tocar hacer a ti. ¿Sí? Si de momento la amenaza sigue tan latente que lo bueno es que la reacción me lleva a poder mantenerme guardada, mantente guardada. Por eso decíamos que no se trata de eliminar la reacción, sino de comprenderla. Ok, ¿sí? Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Nadie reacciona, todos son así maravillosos. Sí, tía. No sé, perdón, si es evitativo. Yo, por ejemplo, en cuestión de pensar que si salgo me voy a enfermar o cualquier cosa, yo no pienso en el futuro, sino hago lo que tengo que hacer al día. ¿Pero eso es evitativo? Puedo hablar. O sea, no es no es que, o sea, no me, estoy tratando de no llegar a tener el miedo, la preocupación, sino me trato de enfocar en lo que hago al día. Sí. Eso es evitar, ¿no? Les pido que por favor cierren sus micrófonos en lo que habla una persona, por favor. No necesariamente, o sea, lo evitativo tiene que ver de acuerdo a la motivación que está siendo afectada. Lo evitativo tiene que ver más bien con no querer ver la realidad o con negar la realidad, con hacerme a un lado. Pero si tú estás ahí y estás contigo y te sientes bien y te sientes cuidada y te estás protegiendo, no estamos hablando necesariamente de algo reactivo. Lo reactivo, y nuevamente, es frente a la amenaza, frente a una amenaza, cuando yo me siento amenazado. Pero si yo estoy tomando decisiones y estoy en mi lugar y estoy sintiéndome que me estoy cuidando, que me acompaño, que mi vida aún en este encierro tiene calidad, que es buena, no estamos reaccionando. Lo que estamos haciendo es enfrentando la realidad, que es de lo que queremos lograr. La próxima semana estaremos hablando precisamente de eso, de cómo mediante el diálogo conmigo yo puedo llegar a entender mi reactividad y luego detenerme un poco a pensar si hay algo más valioso que solo reaccionar dentro del contexto en el que yo estoy. ¿Sí? Gracias. Ok. Pueden ponernos sus comentarios, dudas y sugerencias en el chat y los vamos a ir atendiendo. Muy bien. Nos queda ya poco tiempo, pero me gustaría que pasáramos a esto. Comprenderme en mi reacción. Comprenderme en mi reacción implica acompañarme en mi reacción y acompañarme frente a la angustia de la amenaza. Recientemente alguien me decía que está pasando por ataques de pánico y que es una de las cosas más terribles que está enfrentando porque no puede controlarse a sí misma y porque en algún momento se desmaya, cosa que es muy sabia del cuerpo. Pero el problema es que cada vez que le pasa eso se regaña. Y entonces yo no debería de estar pasando por esto porque no debería. A ver, estamos viviendo un entorno amenazante, por lo tanto, si sientes angustia es normal. En vez de regañarte, ¿por qué no vamos a entender qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegaste hasta ese punto? ¿Y qué es lo que necesitas? Y entonces me dice ella, es que ya me mandaron medicamento, pero decidí que no me lo quiero tomar porque yo quiero salir adelante sola. ¿Y si no pudieras salir adelante sola? ¿Y si lo que necesitas es ayuda? ¿Por qué has de llevarte adelante tú sola? Comprenderme en mi reacción es ver, ya llegó el punto en que la realidad sí es amenazante y a lo mejor yo necesito algo más que solo hacer como que me activo o evitar algo.
si me comprendo en mi reacción, puedo entender que algo valioso de mí se encuentra amenazado. ¿Por qué? ¿Por qué no he de sentir miedo? ¿Por qué no he de reaccionar? Si en la realidad ahí está la amenaza, la estoy viendo. No estoy inventando la amenaza en este momento ahí está para mí. Ahí está. Me lo tomo con calma, me comprendo en mi reacción y lo que sí es, trato de generar esta distancia que me permita verme a mí mismo angustiado y comenzar a tomar postura frente a eso, comprenderme a mí. Se amenaza mi futuro, se amenaza lo que yo soy. Yo soy psicoterapeuta, si me quitan a los pacientes, me quitan algo mío, algo así interno mío, una identidad mía. Entonces, este tiempo sin mis pacientes, así en el 1 a 1, en el consultorio ha sido difícil. Me cuestiona mucho si a mí me gusta hacer esto en línea, me cuestiona mucho el gusto por la profesión, me cuestiona muchas cosas. ¿Se amenaza mi futuro o por estrés postraumático? Que es cuando ya está fija la reacción a partir de una experiencia muy amenazante en el pasado o muy dolorosa. Comprenderme en mi reacción implica un movimiento que estaremos haciendo la próxima semana, que es acercarnos a la descripción de la realidad en un contexto mucho más amplio para poder decir, ahí está. Entonces, no estoy tan mal al estar reaccionando, me puedo acompañar y puedo tomar postura frente a eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vámonos ahora con la siguiente lámina. Ya estamos a punto de terminar. Próxima semana lo pongo en PDF y lo recorremos nada más para que ya no sufra yo con esto. Ok. Perdón. ¿Sí? Pues, sí, Carlos. Sí. Pues es precisamente de lo que hablabas al inicio, ¿no? No podemos forzar a hacer algo que no estamos ni preparados para eso, para lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, perdón, ahorita a la luz de que... Carlos, permíteme, ¿podrían cerrar las personas que no sean Carlos Franco su micrófono? Gracias. Adelante, Carlos. Por ejemplo, a la luz de que pusieron ya el semáforo, cambió el color. ¿Sí? En Facebook han estado publicando, ¿no? Bueno, no significa que no haya riesgo, significa que hay más camas vacías en los hospitales nada más, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente en este tipo de circunstancias que estamos viviendo, a través de esta red social yo he visto cómo que ha querido forzar, inclusive el mismo gobierno de alguna manera, hace forzar para que ya salgas, para que te des cuenta que la vida tiene que seguir, ¿no? Cuando pues debemos de, ¿cómo te puedo decir? ¿Cuál es tu pregunta, Carlos? O sea, precisamente volviendo a la primera parte, no debemos de forzar a nadie. No. Esa es mi pregunta, no. No, por supuesto que no, ni a ti mismo. Ni a ti mismo. Ahorita, frente a la incertidumbre que vivimos de qué significa el semáforo naranja y todas las fuentes de información que están por todos lados, no te puedes forzar ni a salir ni a quedarte. Tiene que incrementarse el diálogo con la realidad y contigo mismo para poder tomar postura. Porque en este caso se trata más de estar en relación con eso, con la realidad, y saber si yo decido hacer algo, cómo tengo que hacerlo para cuidarme, cómo tengo que hacerlo para estar en las mejores condiciones posibles. Y se trata de eso, de incrementar el diálogo, que es lo que vamos a intentar hacer mediante el método base del análisis existencial la próxima semana. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Muy bien. Cuando la amenaza no se puede comprobar, y esta es la parte en donde los invitaría a acompañarse, es cuando siento que algo esté en riesgo, pero no sé qué es. Cuando siento angustia constantemente sin poder determinar el origen. Cuando no puedo describir con claridad lo que me amenaza.
cuando siento la amenaza de la pérdida de control de la realidad y vivenciar la amenaza de la pérdida de control de mí mismo. ¿Qué es lo que me amenaza? En el momento en que nosotros podemos describir y ponerle nombre, en ese momento la realidad se concreta y podemos agarrarnos de ella, ya sea para aceptarla o para soportarla, lo que vimos la semana pasada. Entonces, no se trata de otra cosa, sino de poder, hasta donde yo puedo abrir la ventana, asomarme y mirar la realidad, porque cuando yo estoy reaccionando a algo que no sé qué es cuando se convierte en algo mucho más confuso y mucho más complejo. Comprenderme también en esto es siento miedo y no sé qué es, o siento miedo y no me atrevo a decir qué es, que es precisamente cruzar este umbral de la muerte, que no necesariamente es morir, pero acercarnos a que hay cosas sobre las que no tenemos control. Muy bien. No veo. Y de las reacciones de coping a la decisión, vamos a tener que reaccionar cuando hay una amenaza. Qué bueno, apláudanse. A los que están reaccionando ahorita y muerden, apláudanse, lo están haciendo bien. Felicidades, están sanos. Su psique tiene esta parte activa que los está defendiendo hacia la vida. Economía existencial, nada resta, todo suma. Aún en una condición tan desesperante como la que estamos viviendo para algunos, el tener mis reacciones de coping me hacen sentir que todavía puedo y deseo conectarme con la vida. Todas las reacciones de coping están orientadas a enfocarme hacia la vida. Por lo tanto, puedo estar en la vida con mis reacciones de coping, cuidándome y protegiéndome, lo más valioso para mí y la vida misma. Les voy a pedir, por favor, que todos apaguen sus cámaras, cierren sus ojos y se den tiempo de hacer este pequeño ejercicio. Cierren sus ojos, por favor. No puedo verlos, pero confío en que tienen los ojos cerrados. Inhalen y exhalen. No cambien su respiración. Así como está, todo está bien. Nada hay que cambiar. Y quiero que suelten el cuerpo en la silla. Como lo hicimos la semana pasada, dejo caer mi corporalidad sobre la silla. Y así como estoy, voy a recorrer mi cuerpo de adentro hacia afuera, desde el lugar donde yo desee. Puede ser mis intestinos, puede ser mi corazón, de adentro hacia afuera. Puedo sentir mis huesos flotando entre mis músculos. Y aquí estoy. Percibo los pequeños movimientos de mi cuerpo. No trato de hacer nada, solo estoy conmigo. Y en este estar me percibo vivo, me percibo viva. Ahí están las amenazas de la realidad, pero yo sigo aquí. Tengo este cuerpo que me sostiene, esta silla que me sostiene, esta realidad que no ha colapsado. Percibo las estructuras que hay alrededor mío sin abrir mis ojos. Y me doy cuenta
que todavía puedo mucho en las esferas que hemos analizado. Todavía puedo mucho con todo y sus amenazas. Puedo cuidarme, puedo acompañarme, puedo sentirme, porque hoy todo está bien. Hoy, en este momento, todo está bien. No antes, no después, ahora, todo está bien. Y me permito acompañarme un minuto más. Y me permito acogerme con mi angustia o sin ella. Me permito acogerme en este cuerpo, en esta mente, en esta parte libre, en esta realidad. Inhalo profundo. Exhalo. Y al inhalar y exhalar me percibo vivo, viva. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y en este momento todo está bien. Nuevamente, como la sesión anterior, llevo mi mano derecha, mi mano izquierda a la parte de mi cuerpo que requiere más contacto de mí, más relación, y respiro desde ahí. Respiro desde ahí. Y ahí está la vida. Y ahora, sin dejar de acompañarme, me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y sintiéndome así, ¿qué necesito? Inhalo profundo. Me agradezco. Abro mis ojos y prendo mi cámara. Y para cerrar, si alguien quiere compartir con nosotros cómo me siento en una sola palabra. Y acuérdense que vamos a tratar de abordar fino, así de reflexivo, no es cómo me siento, es cómo estoy. Ansiosísima. Muy bien, Sonia, bienvenida, ansiosísima. ¿Alguien más? Asustada. Asustada, Andrea, bienvenida, bienvenida asustada, abrazarse asustada. Ajá, ¿quién más? Angustiada. Angustiada, ¿quién dijo angustiada? Gaby. ¿Rita? Gaby. Gaby, angustiada. Gracias, Gaby, bienvenida. Yo me siento muy ansiosa. Ansiosa, Mariela. ¿Mariela fue? ¿Sí? Bienvenidas ansiosas, bienvenidas todas las ansiosas y angustiadas. Muy bien. Preocupada. Me siento curiosa. Ok. ¿Quién? Ana Berta. Me siento sorprendida. Sorprendida, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Me siento conmovida. Conmovida, gracias, bienvenida, conmovida. Yo preocupada. Preocupada, sí, muy bien, muy bien. Compasivo, muy bien. Ahora vamos a hacer un último. Tranquila, gracias. Si alguien necesita, al descubrir cómo está, si alguien necesita, Tere Bobadilla, Tere, ¿ya nos dijiste cómo estás? Tere levantó la mano y no sé si le di la palabra. Bueno,
Si alguien necesita que lo acompañemos en algún momento, escríbanos al correo desde donde le hemos estado enviando las cosas o al teléfono desde donde les hemos estado enviando las cosas para que los podamos acompañar. Si quieren cerrar sus micrófonos. Y la siguiente pregunta es, estando como estoy, como lo están reconociendo, ¿qué necesito? Por favor, háganlo. Hablar con alguien, abrazarse a ustedes, mandarnos un mensaje, lo que necesiten, háganlo, porque lo que estamos tratando de hacer es que ustedes al contactarse puedan saber qué necesitan y no estén huyendo de las cosas, sino que estén ahí y digan, hoy a lo mejor necesito hablar con alguien. El instituto, Emilia, ¿podrías hablar para que te veamos? Sí, hola. Un poco más fuerte, Emilia, por favor, y más tiempo. Hola, estoy aquí presente, nada más que no tenía la cámara prendida, muy dirigida a mí. Ok. Emilia y pertenece al Instituto de Análisis Existencial de México y estamos a su disposición si alguien necesita hablar con nosotros. Por favor, háganoslo saber y platicamos un ratito sin ningún problema. Si alguien necesita ahorita hablar, por favor avísenos. Muchísimas gracias. El próximo viernes van a recibir el material que sigue para nuestra sesión final. Y en la semana, no les quise mandar un audio, pero en la semana van a recibir una pequeña meditación que es parecida a lo que acabamos de hacer para que ustedes la puedan poner en práctica. Si alguien necesita algo en este momento, háganoslo saber y con todo gusto estamos para ustedes. La sesión pasada está en nuestro sitio de internet www.iaemex.com y a partir del miércoles van a encontrar esta sesión con la presentación y el material de trabajo. En el sitio se encuentra el material de trabajo junto con la presentación. No estoy diciendo mentiras, ¿verdad? ¿No? Junto con la presentación, el material de trabajo y el video. Entonces, por favor, siéntanse con la confianza de ir hacia ese material. Si necesitan algo más, avísenos. Les mando un abrazo y les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros. El próximo viernes reciben su material y el próximo lunes terminamos este proceso. Entonces, muchas gracias. Descansen, tomen agua, vayan al baño, échense un tecito, chocolatito, lo que necesiten. Y si alguien, por favor, está muy inquieto, muy ansioso y quiere que platiquemos un rato en algún momento de la semana, avísenos. Muchas gracias. WhatsApp y correo. Gracias a todos y un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Silvia. Bye. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye, Silvia. Adiós. Bye. Bye. A David, bye, David, bye, Mariana, bye. Bye, Silvia. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Emilia. Gracias, Mariela. Gracias, Erika. Bye. Bye. Adiós, sobrina preciosa, te amo. Gracias. Yo también, tía, bye. Gracias. Silvia. Bye, David. Bye, David. Silvia, perdón, ¿nos podrías compartir tal vez por correo la bibliografía que nos has referido durante los diferentes espacios que hemos compartido para poder Mariela, un poquito más? Te pido un favor enorme, pero enorme, enorme. ¿Podrías darme idea de qué dije? Porque no me acuerdo. Estábamos hablando sobre logoterapia en niños. Ah, los de Andrés. Los de Andrés, sí, con todo gusto. Sí, con todo gusto, Mariela. Claro que sí. Hasta luego, gracias. Saludos a Guatemala, bye. Gracias. Me encantó, me encantó. Gracias, Silvia. Gracias, Sandra. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, bye. Cuídense. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Bye, Silvia. Gracias. Bye, Olga. Adiós, Emilia. Adiós, Mili.
Por supuesto que los que se quedaron, que ya son pocos, se me olvidó decirles que es reunión recurrente y que vamos a usar el mismo... No, pero sí lo dije, ¿verdad? Bueno, se los mando con el correo, en el correo. Bueno, ni modo. Cuídense mucho, bye.